¿Grabando, pastor? Súper. Entonces, nos tocó a nosotros el amilenialismo. Si recuerda alguno, las dos enseñanzas anteriores se estuvo viendo el premilenialismo. Eh, Sí, sí. el premilenialismo, a diferencia del amilenialismo, ya la palabra quizás notarán alguna diferencia en que las dos posturas anteriores eran tipos de premilenialismo. ¿Qué quiere decir esto? Que como es escatología, estamos situándonos el milenio respecto a la venida del Señor. Entonces, los premileniales, como la palabra lo dice, piensan que la venida del Señor es previa a este milenio. Los amileniales y los postmileniales, que es donde la mitad ahora que vamos ahora, piensan que el milenio es algo presente y que la venida del Señor es posterior al milenio del que estamos hablando. Entonces, vamos a avanzar con las diapositivas. También, me cambió dos veces. También, dice. Esa es la primera. Ya. La primera parte, ¿por qué es necesario estudiar escatología? Bueno, como dice ahí, o sea, más que necesario nos ayuda, nos define cómo entendemos el reino de Dios, el reinado de Cristo, la misión de la iglesia y de alguna forma eh, nos, am, nos ayuda o de alguna forma nos ayuda a pensar o cómo nos preparamos respecto a la visión que tenemos. Es como dice la Biblia, dice, cuiden sus pensamientos porque sus pensamientos guían su vida. Entonces es importante, de alguna forma, tiene influencia, esa es la palabra. De alguna forma, la postura que podamos tener de una escatología u otra influencia nuestra manera de vivir. Tiene cierto peso. Y como vemos acá es importante porque define el reino de Dios, vemos qué misión tiene la iglesia y todas estas posturas, al menos las cuatro que vamos a tocar como iglesia, nos ayudan a tener una perspectiva y a cómo posicionarnos en base a eso. Pero la otra contraparte, vamos a ver que cambie, la otra contraparte también es que nos ayuda a ser humildes, a decir, ok, esto piensa mi hermano, esto pienso yo, esto propone tal persona, propone tal movimiento, qué sé yo, y nos ayuda a ser conscientes de que no siempre tenemos la razón, a no cerrarnos. Por eso también es importante estudiar la escatología, porque somos conscientes de otra postura y eso nos ayuda a ser humildes, a entender que no podemos cerrarnos solo a una visión, porque en realidad, en la medida en que uno va estudiando esto, se va dando cuenta que todas tienen sus Puntos fuertes y puntos a puntos débiles. favor, puntos en contra, en algunas son bastante fuertes y como que dice, realmente esto tiene sentido. Pero por el contrario también tiene puntos débiles cada postura. Y por eso mismo es importante estudiar al menos estas cuatro que son como las más aceptadas, porque nos ayudan a ampliar nuestra visión y a no cerrarnos como hermanos que somos, como iglesia que somos. Porque al fin de todo esto, como yo le comentaba a mi hermano, o yo creo así, el fin de esto es que nosotros, a pesar de las diferencias que tengamos como iglesia o como postura escatológica, es que podamos estar unidos. Porque Jesús oró, dijo que sean uno como yo soy uno contigo. Entonces, es como yo le comentaba a mi hermana, a veces no es solo como posicionarse en algo, no es solo como decir, ay, yo tengo la razón o esta es la verdad. Es decir, que a pesar de eso, yo voy a amar a mi hermano, a pesar de quizás no entender a profundidad lo que él quizás entendió, yo voy a ser más fuerte y voy a mantener mi unidad con él y voy a amarlo porque algo Dios le mostró que quizás yo no he visto y algo quizás yo tengo que él no ha visto, pero Dios nos llamó a amarnos, más que a decir yo soy de tal partido, yo soy de tal como postura escatológica. Por eso es importante estudiar ambas cosas, porque nos da una perspectiva y porque también trabaja nuestra humildad, trabaja nuestro amor hacia el otro. Sí. Y como decía Jere, es un punto controversial. El tema es que en este tipo de temas bíblicos, al ser tan controversiales y complejos de abordar, pasa mucho que a veces se divide la gente. Entonces es importante estudiarlo porque como decía Jeremías y como lo hemos estado viendo, todas estas cuatro posturas tienen puntos muy fuertes y otros puntos súper débiles. Entonces, cuando nosotros nos aislamos y nos encerramos en nuestra postura,
tendemos a ignorar los puntos débiles de nuestro punto de vista. Y eso genera a veces división cuando nos aislamos. Y algo que sí es transversal, independiente de la escatología, es lo que enseñó el Señor, que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Y la oración de Jesús era que fuéramos uno. Entonces cualquier cosa que tengamos que abordar, que sea de la palabra del Señor, que nosotros permitamos que de alguna manera traiga división, no es la voluntad del Señor. Entonces para eso tenemos que estudiar estos 4 puntos de vista y analizar el por qué tales hermanos piensan tal cosa. Nada más. Ya, bueno, ahí como ya hemos visto, dame un poquito la cámara. Ya hemos visto dos posiciones escatológicas, dos posturas, que fue el premilenialismo dispensacional e histórico, y ahora vamos a entrar en el amilenialismo. Lo que es transversal en estas 4 posturas es que las 4 afirman que hay una segunda venida, que hay una resurrección y que vendrá un juicio de parte de Jesús a todo el mundo. Eso en primera instancia. Vamos con las siguientes. Ya, ¿lo yo? Como quieras. Ya. La interpretación de Apocalipsis y más que nada como las diferencias principales que encontramos desde al menos el premilenialismo y las dos posturas y el amilenialismo es que en nuestro milenio la postura que nosotros defendemos no es literal, sino simbólico. Es decir, no hay un tiempo estimado, sabrá Dios cuánto será realmente. Y que la tribulación no tiene un tiempo literal también. Como el caso contrario que vimos en las posturas anteriores, había un tiempo definido, un tiempo establecido, pero acá no. Acá se entiende como un momento de tribulación donde, entre comillas, la maldad va a aumentar. Y tampoco hay turnos de resurrección y de juicios, que eso sale en Apocalipsis. O sea, sí, claro. Si se dan cuenta, en el orden en el que hemos ido, hemos partido con el premilenialismo dispensacional, luego premilenialismo histórico y ahora amilenialismo. Entonces vamos pasando de tiempos muy puntuales y con extremo detalle a cada vez más simbólico. Entonces el amilenialismo, avanza al siguiente nomás. ahí va. Talento. Sí, talento el compu. Apocalipsis. Este es el dilema de las posturas, o este es al menos el texto en el que la interpretación es muy compleja, porque quizás hay otros textos del Nuevo Testamento, de las cartas de los apóstoles, que quizás no da para inferir tantas cosas o complicarse con detalles. El tema es que en Apocalipsis 20 ocupa un lenguaje que pareciera ser muy simbólico, pero al mismo tiempo da muchos detalles que parecieran no ser simbólicos. Entonces aquí es el dilema. Vamos a leer Apocalipsis 20 del 1 al 6. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces nosotros vemos acá mucho detalle, pero al mismo tiempo lo vemos en un libro que es simbólico y que al intentar interpretarlo de manera muy detallada se hace muy difícil aplicarlo a cualquier contexto de la vida real. Entonces aquí es donde el amilenialismo interpreta esta lectura como algo simbólico. Y obviamente esta lectura tiene su sentido cuando uno comienza a calzar las piezas desde el amilenialismo. Avanza a la siguiente. Voy. Avísame si me cambia. Entonces, en el amilenialismo, nosotros decíamos recién, ¿cierto?, que donde difieren estas 4 posturas principalmente es en el tema del milenio y cómo interpretan cada detalle de este texto.
Entonces, en el amilenialismo, como decíamos al principio, el milenio no se refiere a un periodo específico de tiempo cronológico, digamos. Entonces, no son 1000 años como los años que nosotros contamos acá en la vida humana. Entonces dice, el milenio es simbólicamente el periodo actual desde la ascensión del Señor hasta el retorno del Señor físicamente a la tierra. Decíamos al principio que estas 4 posturas tienen en común que todas creen que el Señor regresará físicamente a la tierra. Pero el tema del milenio, el amilenialismo, interpretan que el milenio es una era simbólica en la cual el Señor está reinando. Por eso dice que desde su ascensión hasta su retorno. Y que es lo que predicaba Pedro cuando decía él se ha sentado como juez y juzga vivos y muertos. Entonces el amilenialismo simbólicamente interpreta este milenio como la era en la que Jesús está reinando a la diestra del Padre desde su trono. La primera resurrección, a la que haría alusión en Apocalipsis 20, se estaría refiriendo a la vida espiritual en Cristo, o la regeneración y la vida después de la muerte. Parecido a lo que muchas veces hemos escuchado de la nube de testigos, que los que han muerto en el Señor están ahora con el Señor. Entonces, investigando ahí, estos dos puntos son complementarios. Esta primera muerte o esta primera resurrección haría en el amilenialismo alusión a la muerte con Cristo. Muchos hemos escuchado el texto que dice, yo fui crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. También es muy conocido el texto que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad pues las cosas de arriba, donde está Cristo, que está en Colosenses. Entonces en el amilenialismo se interpreta esta muerte y resurrección, este reinado milenario de los santos junto al Señor, como la muerte de nosotros al aceptar al Señor Jesús y renunciar a nuestras vidas. Y eso puede referirse tanto a nuestra vida presente, que ya hemos muerto a este mundo y hemos sido resucitados, dice la palabra, juntamente con Cristo, como a la vida después de la muerte. Entonces estas dos interpretaciones son complementarias en el amilenialismo. Reinar con Cristo, lo mismo. Reinar con Cristo hace referencia a que nosotros, como dice la Biblia, que el cristiano una vez que se convierte, todos interpretamos el texto de las cartas en el que dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes como un tiempo presente. Dice la Escritura, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, en el amilenialismo, el reinar con Cristo, la interpretación que le da es a un reinado espiritual. Al ser parte de Jesús y el estar Jesús en el trono, Jesús gobierna sobre la tierra y nosotros somos parte de ese reinado de manera espiritual, digamos. Bienaventurados los santos, y todo se refiere a los creyentes. Y lo mismo, la segunda muerte no se refiere a un turno de condenación aparte, sino que simbólicamente es no la muerte física, sino la separación eterna y definitiva de la gloria de Dios. Entonces, en el milenio, y este es un punto que a veces los que tenemos quizás más acostumbrados a pensar extremadamente literal Apocalipsis, uno dice, pero si estamos en el milenio y Satanás está atado en esta era, ¿cómo es posible que influencie sobre la tierra? ¿Cómo es posible que haya maldad? Y el tema es que Satanás no fue destruido. Es diferente al texto que sale más adelante en Apocalipsis 20, si lo leen, se van a dar cuenta que después de los 1000 años de esta era que habla, que el amilenialismo interpreta simbólicamente, hay un momento en el que Satanás es echado al lago de fuego, y ahí es su destrucción y su tormento eterno. Pero de momento en este milenio es solamente desencadenado y se le pone este sello para que no engañe a las naciones. Entonces, en el amilenialismo, esto se interpreta como un stop, digamos, un párele en el que Dios a Satanás interviene para que él no pueda engañar de manera plena a las naciones. Esto sería lo que daría cabida al avance del Evangelio, es decir, al estar Satanás atado, Jesús le dice a su iglesia, todo poder y toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Es decir, a través de este atar de Satanás, a través de este sello para que no engañe a las naciones, existe la posibilidad de que la iglesia predique el Evangelio de Cristo y la gente se pueda convertir. Es decir, no hay una ceguera absoluta en la que la gente no pueda salir de eso, sino que este atar de Satanás hace alusión a aquello, a la oportunidad de la gente de venir de las tinieblas a la luz a través del Evangelio. Entonces, el número 1000 no se interpreta como algo literal, sino que dice representa plenitud, totalidad, no exige literalidad cronológica. Es decir, los eventos de Apocalipsis 20 en el amilenialismo no son ni un tiempo específico, ni tienen un orden exacto cronológico.
el milenio es presente, no futuro. Es decir, todas estas características de este relato de Apocalipsis 20 pueden convivir simultáneamente. Por eso que en el milenio no existe una tribulación literal, sino que es algo que será en simultáneo. Y se interpreta asociado a eso textos como en el mundo tendrán tribulaciones. También cuando los apóstoles dijeron es pues necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, al ser esta era mesiánica, el reinado del Señor Jesucristo sobre la tierra, los apóstoles dicen que instan a través de tribulaciones a entrar a este reino. Entonces, en el amilennialismo se le da este sentido a este texto, digamos, extremadamente quizás poético o de mucho lenguaje simbólico, digamos, de Apocalipsis, y se interpreta de esa manera, no literal. Entonces, el milenio no es literal, sino que es una era simbólica en el que el Señor reina. Por eso dice, y reinarán con él 1000 años, haciendo alusión a que nosotros al haber muerto, al tener esa primera muerte, digamos que es que morimos con Cristo, la muerte segunda ya no tiene potestad sobre aquellos que murieron y han resucitado con Cristo y están reinando con él por estos 1000 años, que sería la era presente, previo al retorno del Señor. ¿Te cambio o voy a hablar? Bueno, ¿Te leo esto? Yo te leo esto. Dice, relación entre testamentos. El amilenialismo interpreta las promesas del Antiguo Testamento a la luz de su cumplimiento en Cristo y su Iglesia, no como expectativas políticas o nacionales futuras separadas del Nuevo Testamento. Entonces, como recordarán en clases anteriores, hay un tema que ayuda mucho a entender cómo estas distintas posturas interpretan las promesas del Antiguo Testamento, si son extremadamente literales o si son parcialmente literales, si han tenido cumplimiento, si van a tener cumplimiento, si se cumplieron parcialmente y tienen doble cumplimiento, en parte en la Iglesia y en parte en Israel. Y en el amilenialismo lo que hace es que las promesas del Antiguo Pacto se cumplen en Cristo. Entonces, parecido a lo del premilenialismo histórico, juntan a estos dos pueblos y toman los textos como el que dice que de los dos pueblos hizo uno, que él derribó la muralla de enemistad que había. Entonces, en el amilenialismo, las promesas del Antiguo Pacto se cumplirían en Cristo, abriendo esta era del reinado mesiánico, en el cual sería Jesús, este rey prometido en el Antiguo Pacto, que ha iniciado esta era de reinado, y siendo Israel y la Iglesia un solo pueblo, en el amilenialismo. Entonces, las promesas de Abraham, de Génesis, por ejemplo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, te he puesto por muchedumbre de muchas gentes, por padre de muchedumbre, perdón, de muchas gentes. Nosotros vemos que esto, en el Nuevo Testamento hay textos que hacen alusión que esto es cumplido en Cristo. Gálatas 3:8, el Evangelio fue anunciado de antemano a Abraham. La promesa fue hecha a Cristo, no a descendencias múltiples. Gálatas 3:29, los creyentes en Cristo son herederos de la promesa. Entonces, en el amilenialismo se basa mucho en todos estos textos que tenemos en el Nuevo Testamento que nos llevan a entender que las promesas hechas a Abraham, a David, a través de los profetas, han sido cumplidas en Cristo y a través de él ha recibido bendición todo este pueblo, que son los que son añadidos al cuerpo de Cristo, tanto judíos como gentiles. Antiguo Testamento. Y bueno, ahí salen varios textos, promesa de Canaán, los mansos heredarán la tierra, Abraham heredero del mundo, no solo Canaán, luego dice en el Nuevo Testamento. Entonces hay varios ejes en cuanto a la tierra, dice, en cuanto a la multitud, a la descendencia, en las que el amilenialismo, a través del Nuevo Testamento, las interpreta como ya cumplidas en Cristo. Avanza nomás. ¿A qué apunta eso? A que en el amilenialismo no se espera un reinado político en esta era del milenio presente. Es decir, no están esperando que Israel se levante, ni están separando los pueblos, a diferencia del premilenialismo histórico y dispensacional, que sí dejan una parte a Israel parcial en una extremadamente separadas y en la otra la mezclan un poco, pero igual que Israel un poco ahí esperando a que Jesús vuelva a Jerusalén, a reinar desde Jerusalén. En el amilenialismo no se espera eso, no se espera un reinado
geopolítico de Jesús desde Israel, sino que el reinado de Jesús ya ha comenzado y él ejerce su gobierno a la diestra del Padre, junto con la iglesia, que es parte de él ahora. Entonces, también este eje, el templo, Cristo y la iglesia. Entonces, en el Antiguo Testamento teníamos la visión del templo de Ezequiel. No, Julita, adelante. ¿Más adelante? No, está bien. Entonces, en el nuevo pacto, este templo ya es inaugurado en Cristo. El templo, el nuevo pacto del que habla Jeremías, es inaugurado a través de Jesús. Como lo dice ahí en Lucas, este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, todas estas promesas del antiguo pacto no estamos esperando a que se cumplan desde el amilenialismo, sino que han sido ya cumplidas en Cristo y están disponibles para la iglesia. O sea, son parte de la realidad actual, digamos, y tiene un sentido espiritual, ya no físico. Es decir, no estamos esperando que desde el amilenialismo que se construya un nuevo templo en Israel, no estamos esperando que ahora venga, que vuelvan los sacrificios. No tiene que ver con algo geopolítico, sino espiritual, de Jesús junto con la iglesia sobre las naciones. Ya, texto síntesis. Resumiendo todos estos ejes, que era súper extenso, hermano, así que disculpen si lo pasé como bien superficial, porque esos ejes son muy densos. El punto es que el amilenialismo, el Antiguo Testamento, lo da por cumplido en Jesucristo y no está esperando un reinado político de Jesús, ni hace una separación entre Israel y la iglesia, sino que en Jesús todos los que vienen a él y se hacen parte de él son un solo pueblo en los que se cumplen todas estas promesas del antiguo pacto. Entonces, palabras de Jesús, Lucas 24, 27, todas las cosas que están escritas se tenían que cumplir en mí. Palabras de Pablo, todas las promesas de Dios son en él, sí y amén. Entonces dice, frase final, el Nuevo Testamento no posterga las promesas del Antiguo Testamento, las interpreta, las cumple y las consuma en Cristo y su iglesia. Eso, ¿no? Esto era. ¿Se dejo o la cambié? No, bueno. ¿El audio no? No. Ah, ya se leo, ¿no? Sí, ya, Cristo reina ahora. Hechos 2:30 a 36. Jesús está exaltado, entronizado y reinando. El trono davídico se cumple en la exaltación de Cristo. Y ahora vamos a ver el amilenialismo y cómo interpreta el reino de Dios. ¿Cómo lo ve esta postura escatológica? Ya, entonces, esta es otra parte que es clave para diferenciar un poco las diferentes posturas. En el amilenialismo, como el reinado del Señor y el milenio, que es donde dice el texto de Apocalipsis que estos santos reinaron con el Señor 1000 años, como lo interpreta al tiempo presente, textos bases para fundamentar eso sería el de Juan. No dice aquí cuál es. El de Juan, cuando el Señor dice, me parece que Juan 14 se nos fue ahí ponerle el texto, pero Juan dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado era Juan 16, desde el 7 en adelante. Así que perdónenos ahí, se nos fue ese detalle. Dice el verso 8, y cuando él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, este texto, si uno lo lee así por sí solo, obviamente uno literalmente dice que el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, ya ha sido juzgado. Por lo tanto, el Señor afirma que el Espíritu Santo viene a convencer de un juicio que ya se ha dado. Es decir, el juicio de Satanás ya ha comenzado y más adelante lo vamos a ver en el mapa, tiene que ver con la ascensión, es decir, con la victoria del Señor sobre la muerte, su resurrección. Da inicio a esta era milenaria en la que el reinado del Señor Jesús
es establecido, ¿cierto? Está el Señor Jesús reinando en la era actual, que era lo que decía el enunciado, a la diestra del Padre. Entonces Él dice, es necesario que yo me vaya, pero yo cuando me vaya les voy a enviar al Espíritu Santo para que convenza a la gente de pecado, justicia y juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El reino de Dios, ahí hay unos puntitos que dicen ya fue inaugurado, aún no es consumado. Y aquí hay un texto que es más o menos largo. Dice 1 Corintios 15, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, aquí está hablando de la resurrección, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿A qué vamos con este texto? A que aquí se podría entender que el Señor ya ha comenzado a reinar. Y esta es la era presente en la que el Señor al ascender comienza su reinado y la Escritura dice que es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas le han sido sujetas a Él, claramente exceptúa a aquel que le sujetó todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces dice al comienzo del texto que al final Jesús devuelve este reinado al Padre, al final de este tiempo, pero es preciso que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, que sería lo que está haciendo actualmente el Señor Jesús desde el punto de vista amilenial. El milenio presente, durante el milenio, el Evangelio avanza hacia las naciones. Satanás no puede engañar a las naciones como antes. La iglesia vive en conflicto, esperanza y perseverancia. ¿Por qué? Porque como desde este punto de vista la tribulación es algo que se da en simultáneo al reinado del Señor, tenemos esperanza constante porque el Señor está reinando. El Señor es rey sobre vivos y muertos. Entonces toda potestad le ha sido dada al Señor. Pero al mismo tiempo el Señor dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo. Entonces tenemos estas dos cosas que conviven en el tiempo presente, desde el amilenialismo y desde habiendo sido inaugurado el reinado del Señor. El pueblo de Dios, lo que comentábamos recientemente, no hay dos pueblos separados en el amilenialismo, a diferencia de los dos premilenialismos. En el amilenialismo, judíos y gentiles, un solo cuerpo en Cristo, una sola promesa, un solo Señor. Entonces, lo mismo, el tema de las ramas que habla Romanos 11, la imagen del olivo, un solo árbol. Es decir, conviven juntamente judíos y gentiles, siendo la fuente de Cristo. O sea, ya no hay judío ni gentil en el amilenialismo. Y las promesas han sido cumplidas en Cristo. Segunda venida. ¿Ahí? ¿Luego sigo? Sí, si queréis, leo. Sí. La segunda venida, ¿cómo se interpreta el regreso del Señor, la resurrección y el juicio? Acá hay unos versículos que nosotros colocamos para amplificar esa idea, cómo se ve desde esta perspectiva. Dice: la segunda venida será visible, en Hechos 1:11, Apocalipsis 1:7, que como dice, como salían hechos que el Señor vino en carne y se mostró, así también será la segunda venida. Entonces dice que es visible. Bueno, corporal también, como dice Lucas, gloriosa, Mateos 24:30, y definitiva. O sea, Él viene para estar acá, para quedarse acá. Y dice, no hay dos venidas, como se interpreta en las posturas anteriores que se estuvo viendo, en el dispensacionalismo, donde recoge como primeramente a la iglesia, pasa un tiempo con ellos, y en ese tiempo que pasa con la iglesia, que son 7 años, pasa el tema de la pretribulación y la gran tribulación. En este caso, la postura que nosotros defendemos no es así, que exponemos, no es así, sino que hay una sola venida, y en esa sola venida acontecen estas cosas en simultáneo. Que claro, la iglesia asciende y también suceden estas cosas en la tierra. Y en cuanto a la resurrección y juicio, tenemos Juan 5:28-29, que resurrección es simultáneo también. No es
primero los justos, luego los injustos, sino que son los dos en paralelo. Resucitan justos e injustos. Y luego de eso es el juicio final. Como sale en Apocalipsis igual, que es como donde nos basamos todos, al final de ese capítulo, Apocalipsis 20, dice como el Hades, la muerte y el mar tienen que entregar a todos los muertos. Y ahí viene el juicio final. Y bueno, después de ese juicio viene el fin de la historia redentora y ahí se pasa a la eternidad, que es como la otra vida. Claro. Entonces, la principal diferencia, o sea, la postura más particular, digamos, sería el dispensacionalismo, que es la postura en la que se cree que hay una venida separada del Señor por su iglesia, para luego una venida y un juicio global de todas las naciones. Las demás posturas, tanto el premilenialismo histórico, hay solo una venida, independiente de que la iglesia sea arrebatada, el Señor viene a la tierra. Y eso es lo que incluso el mismo texto que se ocupa para decir que hay dos venidas, también se puede ocupar para decir que hay una, porque dice que el Señor viene, y cuando el Señor viene dice que juzga a los malos y a los justos les da descanso. Entonces, como leíamos ahí, si después puede buscar los textos, la escritura en distintas partes, en varias partes, no hace una distinción en la venida del Señor. Y a esto es a lo que apunta el amilenialismo. El texto, por ejemplo, el de Juan, que decía ahí, es bien conocido, que dice, y vendrá la hora. Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Entonces, así como este texto, hay varios más que son los que están ahí, en los que la Escritura nos da a ver que hay un solo juicio, en los que justos e injustos vienen ante el trono de Dios para recibir su recompensa por lo que hayan hecho en vida. Ahora vamos con lo siguiente. Igual es con el mapa, digamos, es un poco más fácil entender todas estas cosas. Con el mapa... expectativa del futuro, ya. Antes de pasar a la eternidad. Entonces, como decía al principio, estas posturas en parte sí moldean nuestra esperanza, nuestra forma de comportarnos, distintas cosas prácticas de nuestra vida. Expectativas del futuro, dice, esperanza, la venida de Cristo consumará el reino ya inaugurado, trayendo la resurrección final, el juicio y los nuevos cielos y nueva tierra. Es decir, en el amilenialismo, obviamente esta esperanza está puesta al final de este reinado milenario, en el que va a ser consumado todo el misterio de Dios y ya no habrá más muerte, ya no habrá más corrupción, no habrá más pecado y el Señor habrá juzgado la maldad de la creación. Respecto a Israel, lo que veíamos recién, el verdadero Israel de Dios es el pueblo redimido en Cristo, compuesto de judíos y gentiles unidos por la fe. Entonces no hay una esperanza separada para Israel, no. Aquí en el amilenialismo el que quiere la esperanza que Dios ofrece está en Cristo y solo en Cristo. No hay una ventaja por ser judío o hay un trato diferente o hay tiempos separados respecto a los planes de Dios. Estamos estudiando escatología, es decir, los tiempos finales, lo que se avecina. Entonces, desde el amilenialismo no se espera un plan particular para Israel, sino que la esperanza que Dios da es para los que son incluidos a través de Cristo. La ética del presente, Cristo reina ahora, su señorío presente nos llama a vivir en fidelidad, perseverancia y santidad en medio del mundo, y la misión, mientras Cristo reina, la iglesia proclama el evangelio a todas las naciones hasta el fin de la era. Obviamente aquí como interpretan que el milenio es una era presente, la responsabilidad de la iglesia es, como las naciones tienen la oportunidad de escuchar este evangelio y no permanecer en el engaño, desde el amilenialismo existe la responsabilidad de predicarles, porque ha sido atado. Es lo que dijo el Señor, como interpretan el texto de Juan así, es importante la predicación, porque lo que el Señor dijo es que Él se iba, pero enviaba al Espíritu Santo para que convenciera al mundo de pecado, justicia y de juicio, porque el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado. Entonces sí hay un papel importante en el amilenialismo. Dice, línea de tiempo, era de Israel, lo que nosotros normalmente conocemos evangélicamente en Chile como el Antiguo Testamento, es decir, la historia humana de Jesús hacia atrás en el tiempo, ¿cierto? Ahí dice primera venida,
Pentecostés, que sería donde se da inicio a este milenio. Leíamos en Juan anteriormente que el Señor dijo que era necesario que Él se fuera, que el Espíritu sería enviado para convencer al mundo de que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Al asociarse esto al inicio del milenio, vemos en el mapita que en Pentecostés prácticamente, luego de la ascensión del Señor, se inicia esta era del reinado del Señor. El derramamiento del Espíritu Santo da inicio a esto, Satanás es encadenado, es decir, es entorpecida su obra, que es lo que dice Jesús en Juan: el príncipe de este mundo ha sido atado, es decir, no puede operar plenamente ni mantener del todo limitada la salvación en la tierra. El milenio es simbólico, es decir, representa la era presente y es un reinado espiritual, el del Señor, el de este milenio, de esta era presente, de Cristo, en el cual la iglesia tiene un papel que jugar, tiene que predicar, y sería la era presente. Teniendo esta era presente una consumación en la segunda venida, que sería el retorno del Señor a la tierra, en el cual hay un juicio que es para todos, tanto para, búscame el texto que dice, para darle descanso en su agonía, para darle recompensa a los justos, a su iglesia, y para dar el pago a los malvados, tanto a los que ya murieron como a los que estén vivos cuando el Señor regrese. Cuando el Señor regresa, desde el amilenialismo, se daría este juicio final en el que se abren los rollos, se juzga a las naciones, Satanás es destruido, echado al lago de fuego, y eso daría inicio al estado eterno, a la boda del Cordero, a la eternidad futura, digamos. Ya, avanza sí, okay. Sí, está muy bien. ¿Ya explicaste esta Sí. sí. ¿Qué es para compartir? Dale. Sí. Bueno, y acá tenemos como síntesis final el cuadro comparativo de las tres posturas que hemos visto hasta ahora, que es el milenio, cómo lo interpreta cada postura. En el caso del dispensacionalismo sería literal, futuro, 1000 años en la Tierra, histórico también, es literal, y en el caso de ahora que estamos viendo es simbólico, lo que le comentábamos al principio. No se sabe cuánto estamos en ese milenio y va a terminar cuando Jesús retorne a la tierra. El reinado de Cristo, el dispensacionalismo, el futuro terrenal político, como lo han visto, es como cuando Jesús venga y se establezca acá en la tierra y empiece su reinado. Lo mismo en el segundo caso, y el de nosotros es presente, que es ahora, a través, o sea, Jesús está en el cielo, pero desde ahí gobierna. Segunda venida, tenemos dos fases: el rapto, venida gloriosa, y una sola venida visible en las últimas dos. El rapto pretribulacional, distinto de la segunda venida, que es lo que habíamos visto: primero se lleva a la iglesia y después viene como por segunda vez, o sea, el segundo rapto. Coincide con la segunda venida y nosotros también coincide con la segunda venida. Gran tribulación, en el amilenialismo casi que no existe, es la tribulación que estamos ahora, que es como en ese como constante, como habíamos dicho al principio, ese constante como esperanza, pero también sufrimiento, y está como esa mezcla de cosas que se viven en el milenio simbólico. Israel y Iglesia, un solo pueblo en nuestro caso, y en el primer caso son distintos, y en el segundo caso que explicó el pastor David, sería unidad en Cristo, distinción histórica. Eso. Entonces, en resumen, yendo así, un mega resumen, hemos visto los premilenialismos, tanto históricos como dispensacionales, posturas en las cuales el milenio se atribuye a una época futura. Ahora estamos viendo el amilenialismo, que hace alusión a una época presente. Los premilenialismos son bastante literales, en su gran parte con la interpretación de Apocalipsis 20, y el amilenialismo es bastante simbólico. Me parece que eso, no más que el texto que decía yo, en el que comentaba, dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo,
con los ángeles de su poder. Eso está en segunda de Tesalonicenses 1:6. Entonces, si nosotros vemos este texto, volviendo un poco atrás, no quería quedar sin compartir ese texto, este texto da a entender que hay una sola venida en la cual el Señor da pago tanto a malos como a justos, que es muy similar a lo que leíamos en Juan 5. Es decir, cuando esta voz suene y sea este juicio final, se levantan tanto injustos como justos para resurrección de condenación o resurrección de vida, digamos. Eso. Si hay dudas, aproveche que está nuestro pastor Patricio conectado. Chan, chan. Obrigado. Muy bien. Muchas gracias, muchachos. Si no entendido diapositivas, como 4 antes, donde salían unas fotos muy bonitas. Pónganla esa, a ver si, por último, para apreciar las fotos que pusieron. La eternidad. La eternidad. A ver, vayan a la eternidad. Entonces, a nivel de eternidad, es igual al resto de la postura, ¿no? La eternidad es el paso final. Ahí comienza la eternidad. Todas las posturas escatológicas coinciden en esa futura eternidad que vamos a tener junto al Señor, los malos juzgados y los que fueron justos en la presencia de Dios y en un reino eterno, ¿no? El estado eterno que llaman. En eso no hay diferencia en ninguna postura escatológica, eso no se debate. Muy bien. Perfecto, pongan la siguiente imagen, esa donde salía el Señor con una serpiente abajo. Y mientras tanto, hermanos, preparen sus preguntas. Estuvo muy buena la presentación, los felicito, muchachos. Estuvo muy bueno. Muy bueno. Antes que los hermanos hagan preguntas, hay algo que no alcanzamos a comentar, pero quizás como usted sabe más, podría comentarlo. El tema Dale. de, en el amilenialismo, la destrucción del segundo templo se asocia al inicio de esta era milenaria. No, no tanto como Pentecostés. Pentecostés es cuando Satanás, recuerda que una señal de cuando Pedro predica en Pentecostés, dice que para ellos Pentecostés es un anti-Babilonia. Claro. En Babilonia las lenguas se confundieron y se Ya. fueron a todas las naciones. En Pentecostés las lenguas se entendieron gracias al Espíritu y fueron a predicar a todas las naciones. Es un anti-Babilonia. Entonces lo que entienden ellos es que Pentecostés derriba ese instinto babilónico del ser humano de rebelión contra Dios. Y Perfecto. comienza la era donde Satanás, este atado de Satanás es restringido para no impedir la predicación del evangelio en las naciones. Ya, perfecto. Eso es. Genial. ¿Correcto? Si ellos creen que va a venir un tiempo de tribulación, de un tiempo indeterminado, porque ellos interpretan la escatología muy simbólicamente, los fechas, 3 años, 7 años, perdón, 1000 años, todo eso es simbólico. Amados hermanos, muy buena la presentación, nos quedamos con la línea de tiempo ahí para que ustedes comiencen a hacer sus preguntas. Tanto por audio como por chat pueden activar un tiempo de preguntas. Si no entendió nada, no se pregunte, vuelva a preguntar y nosotros le respondemos acá porque a más de alguno le sirve y este tiempo es muy bueno. Preguntas. Vamos al chat ahí. ¿Cómo se explica lo del rapto? Perfecto. Patricio, ¿pudieron ver un poco cómo explican ellos lo de la palabra arpazo? No tan en detalle etimológicamente, digamos, porque en sí el rapto está asociado al retorno del Señor. Y como leímos desde el amilenialismo, los textos que hablan del retorno del Señor, en su gran parte no hacen una separación en una línea cronológica. Entonces, incluso si hubiera un amilenialista que crea en el rapto, desde los textos en los que se apoyan para desarrollar la línea de tiempo de la era de la iglesia, no hay venidas separadas. Entonces, si el rapto es literalmente que nosotros vamos a ser sacados de acá, igual va a ser en el retorno del Señor. Correcto,
correcto. Esto viene de Tesalonicenses 4:16. Hay un solo versículo que da a entender este rapto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que ellos dicen. Nos reunimos con el Señor en el aire, que representa como un mundo espiritual o las alturas, y estamos siempre con Él. O sea, ahí se acaba la historia, ¿no? Sí, mire, Es el ahí de final. hecho hay un texto que pone aquí, John, dice, siendo que la Biblia lo muestra literal y cuando dice uno será dejado y otro será. Ahí volvemos a lo que yo le comentaba, que en el amilenialismo, en gran parte, sí se interpreta quizás Mateo 24 como la destrucción del segundo templo. Y ahí usted corríjame, porque me parece que el amilenialismo sí lo interpreta así. Sí, sí, algunos amileniales plantean que eso describe lo que ocurrió en el templo, correcto. Claro, ahora, eso para dar un poquito más de contexto, indague usted que sabe más para explicar, porque a lo mejor los hermanos no saben a qué se refiere uno cuando dice la destrucción del segundo templo, uno será tomado, otro será dejado, y lo que pasó en esa época. Perfecto, mira, al final de los evangelios, que incluyen Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, hay un discurso bien raro de Jesús, como un discurso que habla, los discípulos le dicen, Señor, este templo, ¿qué va a pasar con este templo, no? Qué hermoso este templo, Señor, mira esta construcción. Y el Señor le dice, yo les digo que no quedará piedra sobre piedra, ¿ya? Y luego dice, y comienza un discurso escatológico donde da a entender que ese templo y el orden de sacrificios que se ofrecía y el orden sacerdotal y lo que ocurría en ese templo de adoración a Dios, ese sistema se iba a acabar. Le preguntan cuándo va a ocurrir esto y Jesús dice, no pasará esta generación. Ahora, los judíos consideraban la generación como 40 años. 40 años. Y curiosamente Jesús predicó esto el año 30, porque Jesús nació el -5, -7, por ahí. No nació el 0, nació el... Y el 30 Jesús dice no pasará esta generación. Eso lo dice el 30. El año 70, que es 40 años después, se levantaron algunos judíos diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, el descendiente de David que los va a liberar de los romanos. Hicieron una guerra contra los romanos. ¿Y qué ocurrió? Que legiones romanos rodean Jerusalén, destruyen Jerusalén y destruyen el templo. El año 70 después de Cristo. Es decir que hubo un juicio. Y Jesús dice, en Mateo dice, los que vivan en Judea huyan a las montañas, salgan de Jerusalén. Y ahí los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuál será la señal? Porque le dicen, si esto va a ocurrir de aquí a 40 años, dan una señal. ¿Cuál es esa señal? Ellos preguntan la señal de que estas cosas va a ocurrir. Lucas dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Y ocurre que las legiones romanas rodean Jerusalén cerca del año 70. Cuando los cristianos vieron que las legiones romanas rodearon Jerusalén, huyeron, dijeron va a ser destruida. En cambio los judíos se quedaron adentro, los que no creían en las profecías de Jesús dijeron vamos a ganarle a los romanos, les vamos a ganar. ¿Ya? Luego viene una huida de judíos de ahí que se refugian en una torre que se llama Masada y los romanos los sitian para avanzar y se suicidan, un suicidio masivo, porque ellos no se iban a entregar a la esclavitud a los paganos romanos. Los cristianos se salvaron. Ahora, eso dice Lucas, pero ¿qué dice Marco y Mateo? Dice, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló Daniel, sepan que la destrucción de Jerusalén ha llegado. Y ocurre una historia donde una estatua de César es colocada en el templo y eso para los judíos fue una abominación. O sea, hay dos señales.
Claro, Esas señales ayudaron a los cristianos el año 70 a huir de la destrucción de Jerusalén. Y se dice que era tanta la sangre de cuando destruyen Jerusalén que le llegaba a los tobillos, a las rodillas, a los caballos la sangre en algunos lugares. Eso plantea que esa fue una gran tribulación como no la hubo desde la fundación del mundo. Eh, Hacen referencia a esa destrucción, ¿no? claro. Y esto tiene un poco de sentido cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, ¿dónde se va a adorar a Dios? Ustedes los judíos dicen que en el templo de Jerusalén, nosotros creemos que en este monte, ¿dónde? Y Jesús dice, mujer, viene la hora que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará, sino se adorará en todo lugar en espíritu y verdad, ¿no? Claro, Entonces, ese sistema nuevo de adoración en todo lugar es el que plantea él el amilenialismo. claro. ¿Perfecto? Claro, por eso que en parte el amilenialismo interpreta esta destrucción, digamos, la asocia a ese texto y en parte también da fin a una era e inicio a una nueva era, que sería la era donde ya no dependemos de sacrificios de animales, donde ya Israel no es el pueblo escogido de Dios, sino que en Cristo se cumplió la esencia de lo que el Antiguo Testamento daba a través de sombras. Entonces, lo que veíamos que fueron los ejes que más o menos saltemos, que son muy densos, pero tanto el templo, tanto los sacrificios de animales, tanto el nuevo pacto que se promete, como todas esas cosas, la descendencia de Abraham, en el nuevo pacto, los textos del Nuevo Testamento, desde el mineralismo apuntan a que se cumplieron en Cristo. La descendencia de Abraham, a la descendencia que Dios le prometió a Abraham, ya no es la descendencia sanguínea, sino que dice la Biblia que los que son de fe, estos son los verdaderos hijos de Abraham. Entonces, es un conjunto de cosas que se interpretan de manera un poco diferente desde el amilenialismo si lo comparamos con el premilenialismo. Ahora, hay algo para los que no creen en el amilenialismo. Yo no creo en el amilenialismo plenamente. Los teólogos más estudiosos de las lenguas originales del mundo, la mayoría son amileniales. La Iglesia Católica tiene unos teólogos a nivel top mundial y son ellos amileniales. La Iglesia Ortodoxa, recuerde que el cristianismo tiene tres ramas: católicos, protestantes y ortodoxos. Los católicos, los ortodoxos y como la mitad de los protestantes son amileniales. O sea, esta es la postura que más creen los grandes teólogos a nivel mundial y estudiosos. O sea, son Claro, gente que analiza esto en las lenguas originales, en los contextos. Es una postura muy popular, por decirlo así, dentro de los grandes estudiosos del mundo. claro. ¿Sí? A diferencia igual de, para complementar un poco, de las posturas que quizás nosotros más acá en Chile conocemos, que sería principalmente el dispensacionalismo, históricamente se comienza a dar, o al menos mucha gente indica, gente estudiosa, que es relativamente nuevo el premilenialismo. Y se dio mucho en el contexto del alarmismo al aumentarse los medios de comunicaciones. Crece este alarmismo de que, wow, y comienza a interpretarse los distintos estudiosos, predicadores, a interpretarse muy literal los contextos conflictivos actuales con profecías bíblicas. Entonces empieza a darse mucho esto desde hace unos 100 años hacia atrás, más o menos, ahí el pastor me corrige, en el que el premilenialismo toma la predominancia dentro de la iglesia por lo mismo, porque al aumentar tanto la comunicación, conflicto de guerra en tal lado, la señal del fin. Entonces, no, empezamos ahora, como ahora todos sabemos que hay un conflicto en tal país, no, empezó el fin. Empezó el fin, pero no es, quizás para uno, como le digo, para uno como chileno evangélico promedio, es rara esta postura milenialista, pero como dice el pastor, no es algo nuevo, de hecho es un poco más ahora predominante el dispensacionalismo, quizás por temas comunicacionales, por temas de que ahora si pasa algo malo uno se entera de inmediato por redes sociales, por las noticias, entonces tiene mucho alcance, tiene mucha llegada esta visión premilenialista, que incluso algunos llaman un poco escapista. Diciendo esto, escapista en el sentido de que obviamente
escapan de un escenario terrible y ponen mucho la esperanza en el que todo se está derrumbando, pero el Señor nos va a sacar de este derrumbe de la raza humana, desde el dispensacionalismo. No son todos así, y también me gustaría comentar un poco que en mi caso personal, y esto ya es como ya terminó la exposición del amilenialismo, sí y no, lo que decíamos al principio, estas posturas sí moldean en parte cómo vivimos, pero por ejemplo, usted puede ser quizás dispensacional, pero usted no vive en un temor constante de que el mundo se está cayendo a pedazos y usted quiere que lo saquen de acá. Sino quizás usted piensa que el Señor va a regresar y va a arrebatar a la iglesia y por lo tanto usted tiene una actitud guerrera y usted dice, oye, pero si se va a dejar de predicar el Evangelio en un momento, yo tengo la urgencia de predicarle a todos los que pueda ahora. Entonces no siempre la teoría con la que uno es más familiar a uno lo lleva a tener una determinación de vida. Ahora, sí es bueno siempre saber por qué uno cree lo que cree, tener un fundamento. La Biblia nos llama a que a nuestra fe la llamamos virtud, conocimiento, etcétera, etcétera. Habla de la Biblia de discípulos que cuando les predicaban algo lo escudriñaban con las escrituras. Entonces, volviendo a lo primero que pusimos, es importante no cerrarse y preguntarse primero por qué yo creo lo que creo y por qué mi hermano cree lo que cree. Y así juntos podemos avanzar, porque al final la Biblia dice que en parte conocemos, en parte profetizamos. Así que eso. Correcto, correcto. Respecto a uno te será tomado y otro dejado, lo interpreta como el arca de Noé, ¿no? Que unos fueron tomados para salvación y otros fueron dejados para condenación. ¿Vale? Eso yo. La próxima semana vamos a ver el postmilenialismo, que ellos son preteristas, los postmileniales, que creen mucho en el tema del año 70 y le dan mucho énfasis a eso para explicar su idea escatológica, ¿no? Porque lo que hace el amilenialista es mezcla el reinado de Cristo con una era donde hay dolor y persecución y Satanás está atado, hace ese mix. El postmilenialista no, el postmilenialista dice la era de persecución fue en el año 70, actualmente una era de avance, hace otro mix importante que vamos a ver. Ahora, muchachos, hagan sus preguntas, hermanos, por favor. Patricio y Jeremías, ¿qué fortaleza, luego les voy a preguntar qué debilidad, qué fortaleza en la conversación y en la lectura ustedes le ven a esta perspectiva? Yo creo que tiene mucho sentido por el lado de, a diferencia principalmente del dispensacionalismo, La venía separada. claro, la venía separada. Yo Eso diría no, que que no. a diferencia de los premilenialismos, no se complica. Ahora el tema es que igual es un punto que comparte con las demás posturas. Del amilenialismo, punto fuerte, yo pienso que en parte es un poco más realista si la diferenciamos de el postmilenialismo y el otro extremo del dispensacionalismo. Esta es como, digamos, la más centrada porque nos pone una expectativa de tanto avance, tanto dominio de la iglesia influenciando las esferas sociales, pero tampoco está atribulada por lo que pasa, sino que tiene esperanza en medio del desarrollo de la historia humana, digamos. Entonces yo en ese sentido considero que es bastante sensata, porque al final si no tomamos las cosas que diferencian a las otras posturas del amilenialismo, yo encuentro muy transversal al amilenialismo. Entonces eso lo encuentro muy bueno. Y también tiene, Perfecto. obviamente, como todas las demás posturas, tienen textos a favor, pero los textos que tienen a favor son bastante claros, a diferencia de otros puntuales de tanto el dispensacionalismo como el postmilenialismo, necesitan mucho tomar versos puntuales para afirmar su tesis. Entonces encuentro en ese sentido fuerte el amilenialismo. Tiene muchos textos claros que la complementan, digamos. No se siente ¿Qué, forzado. qué consideran débil del amilenialismo? En su opinión. En nuestra opinión, difícil. Sí, en el amilenialismo, ¿qué considero débil? Yo creo que el tema apocalíptico. Porque, mire, hay una parte puntual. Mira, anda, te pone el texto de Apocalipsis. Que obviamente yo entiendo que lo ponen simultáneo, pero ya se va demasiado simbólico. Es decir, porque uno dice, habla de la marca de la bestia, y en el tema de la marca de la bestia dice que los que están reinando con el Señor es porque no recibieron la marca, no adoraron a la bestia. Entonces sí lo habla como algo posterior, es decir, si estoy en este escenario, necesito haber salido de este. Entonces en ese sentido igual es débil
llevarlo a algo demasiado simbólico. Y ahí es donde, digamos, de estas cuatro posturas, desde el pre hasta el post, es donde yo digo, pucha, si me voy muy así, muy simbólico, cada vez me voy acercando al preterismo completo. Entre más simbólico me voy volviendo en la interpretación de los textos, me voy acercando más hacia el preterismo. Entonces, en ese sentido, cuando uno es muy simbólico, es conflictivo. Aparte que, respecto a la destrucción del segundo templo, en gran parte el amilenialismo sí lo interpreta como la era venidera. No todos, pero sí en parte. Y ese es un conflicto complicado, porque la era venidera se menciona en varias partes del Nuevo Testamento, y es complicado porque hay textos que hacen que no pueda calzar eso, que la era venidera sea la era presente. Entonces eso lo encuentro un poco débil, que también me pasa con, obviamente, con esta mitad del A y post versus el pre, los dos pre. Perfecto. Muchas gracias. Rodrigo, tú tienes la manito levantada ahí. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, claro. Ahí sí. Súper interesante. Gracias, hermanos, por la entrega de la milianismo. Eso. Yo tengo una duda. A mí me pasa un tema, yo soy más transversal. Creo en el arrebatamiento muy fuerte. Como sabes ya, el pastor y todo lo hemos hablado. ¿Y por qué? Porque me hace mucho ruido y ahí pongo los elementos para que ustedes lo puedan un poco explicar. Sí, Jesús, porque el escapismo tiene una validez, lo habla mismo el Señor, dice, oren para que sean dignos de escapar. O sea, él mismo habla esa palabra. Entonces yo me ciño mucho a la boca de Jesús y empiezo a como descifrar la escatología. Ahora, obviamente menos, porque ya le hablé al pastor que no les toca a ustedes saber las sazones que en su sola potestad en los últimos tiempos, ¿cierto? Que el Padre puso, sino que recibieran poder cuando venga el Espíritu Santo. Entonces, como que yo le he estado pidiendo mucha visión de como para no estar preocupado en ciertas cosas, sino que hay que estar en la comisión muy fuerte. Pero sí me hace mucho ruido el tema de la preparación que habla la palabra, de velar, de que en las parábolas explica muy bien que hay un grupo que se queda dormido, que no juntó aceite y que figura del Espíritu Santo y la relación, que no pudieron entrar cuando vino la voz del amado. Entonces, él dice que se tomará a sí mismo. Cuando se habla del arrebatamiento como algo tan loco, yo siento que de alguna manera no lo es, porque habla Elías, que fue arrebatado, Enoc caminó con Dios, Dios se lo llevó, hay gente que no vio muerte. Entonces, de alguna manera, si tú te pones a pensar así súper claro, ¿cuál es el elemento que el Señor tendrá para enloquecer la sabiduría del mundo y poder guardar a su iglesia? Porque las promesas de la iglesia, de las 7 iglesias, habla de que Él nos va a guardar de la ira, de la hora de la prueba que vendrá sobre los moradores de la tierra. Y habla en Apocalipsis que están los moradores del cielo y los moradores de la tierra. Y hay un hay para los moradores de la tierra. Entonces, sin duda, esto se conforma esa línea a no amar el mundo. Entonces, este evangelio de la cruz, el evangelio de la muerte, ¿cierto? Para no estar pendiente del mundo, no amar el mundo, tiene mucho sentido el estar preparándose para su venida, de hecho, y habla mucho que dice la esperanza bienaventurada y apresurándonos para su venida. ¿Cómo no vamos a vivir en santa, piadosa y justa manera de vivir apresurándonos para su venida? O sea, los apóstoles eran muy entendidos y Pablo lo logra descifrar en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, que hablaran estas cosas para las que no tienen esperanza y hablando de los que duermen. Entonces, es muy fuerte y me entra el tema de la gran tribulación, que sí yo creo que ese evento viene y ese es el elemento de excelencia que va a tener el Señor y es el fruto de la cruz, las primicias, el primer fruto, el fruto tomado del Señor, del que salió del costado, ¿cierto? Porque dice, todo ojo le verá. Eso es para los que le traspasaron. Pero ahí está la iglesia, que como Adán, como salió de la costilla, ¿cierto? Eva, de Adán, también cuando fue traspasado con la lanza, ahí está la iglesia, ahí está cerca del corazón. Entonces, de alguna manera, si yo me pongo a pensar, y yo como cristiano no estoy con el tema de escapar, sino quiero disfrutar la vida como habla, dije, que Él nos da todo para disfrutarlo y para que la mayor gente proceda al arrepentimiento y cumplir el propósito acá, pero también estamos velando porque sabemos que viene un tiempo muy complicado, muy difícil, que si no fueran acortados ni a uno lo escogió serían salvos. Entonces, de alguna manera yo digo, ok, ¿cuál es el elemento? Claro,
así como los días de Noé y Lot, que habla de cómo dilucidar eso, así será la venida del Hijo del Hombre. No se prepararon, hay una palabra clave que ocupa Jesús, dice, por cuanto no se prepararon y vino el diluvio. Así lo mismo, hoy día arrebatamiento, el Señor viene y claro, viene quizás el jarpazo, ¿cierto? O sea, Él te va a librar de la ira venidera y porque hay un trato con Israel. Es el otro tema. Sí hay una diferencia, hay un trato, si bien todos somos en Cristo ahora, el judío ya no es judío el que se circuncida, sino una nueva creación en el Evangelio, pero sí hay un trato con el olivo original, ¿cierto? Va a haber un trato, están como de alguna manera cuando habla hasta que la plenitud de los gentiles, y algunos hablan que no es la cantidad de gentiles, sino la madurez que la iglesia tenga, es que viene ese momento. Entonces, hay muchos elementos los cuales a mí me lleva al dispensacionalismo, no sé cuál es, porque siento que no es, claro, esto como que clasifica ciertas cosas, pero yo siento que hay cosas transversales, ¿cierto? Cuando uno busca al Señor, como que al final tú vas viendo y no casiarse en uno, pero es bueno entenderlo. Entonces, eso es lo que yo quiero poner, que al final hay elementos que en el amilianismo, el que se está expresando hoy día, de alguna manera pasa a ser, como decía Patricio, muy simbólico y hay cosas muy literales. O sea, claramente dice que va el anticristo a vencer a los santos, se le va a dar autoridad, dice que va a hablar cosas que al final está el falso profeta. O sea, hay muchas cosas que al final, de alguna manera, de alguna manera que hayan pasado, habría un registro muy claro de eso y de alguna manera siento que no hemos vivido eso y que sí hay una escape, ¿cierto? Que el Señor lo hable, que hay que nos va a librar de la ira venidera, no fuimos puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. Vendrá la venida como ladrón y hay otra venida que es todo ojo lo verá. Entonces, de alguna manera, siento que hay sí un llamado fuerte a prepararse, que las bodas del Cordero son para las que se prepararon, el lino fino, los llamados a las bodas del Cordero, y que sí el Señor nos anhela tanto que el fruto de la cruz, de alguna manera, sería como vano si todos, entonces al final entramos en la misma. Si hay trato, Dios no hace excepción de personas, pero tiene íntimos. Entonces al final, Sí, todos esos elementos los mira, quiero dejar ahí como para, de alguna manera, decir que al final el simbolismo que se logra en el amilianismo, creo que es demasiado, como en Segunda Pedro, y termino con esto, que en Segunda Pedro dice que los elementos van a ser encendidos, ¿cierto? Y todo, puesto que estas cosas van a desaparecer, Segunda Pedro lo habla, ¿cómo nos vamos a vivir justa, piadosa y apresurándonos para su venida? ¿Te das cuenta? O sea, el foco igual es como atentos a su venida, velar, pero trabajen, multipliquen lo que Dios le ha dado, no lo escondan y sean hallados siervos diligentes, para que cuando venga el Señor, abran inmediatamente. Eso Mira, como... precisamente, sí. bueno, sobre los puntos ¿Puedes poner la línea de tiempo? Ya, vas a poner Apocalipsis 20, dale, dale. No, 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 pon línea de tiempo. Muchas Mientras Jere la gracias. pone ahí, bendiciones, Rodrigo. Mientras Jere pone la línea de tiempo, iba a comentar varias cositas. A mí, en lo práctico, desde lo personal, estando en contexto mayor parte dispensacional, me pasó algo que de hecho es súper chistoso. Uno tiende a pensar que al uno tener esta idea del rapto, uno asocia las ideas de santificación dándole exclusividad a esta postura. Cuando a mí me pasó, y vuelvo a lo mismo que decía adelante, que tiene que ver más con una intención del corazón que con una hipótesis que tú planteas tratando de armar piezas en tu cabeza. Conocí muchachos educados en el dispensacionalismo que a ellos no les interesaba santificarse porque como tienen la idea de que hay dos venidas y hay una era en la que tú, cuando el Señor ya arrebató a los fieles, se quedan los infieles que sí conocieron a Cristo y pueden salvarse después. Ellos vivían su vida como les placía, pero iban a la iglesia y servían. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que había una venida secreta en la que se iban los fieles, pero después había repechaje. Entonces sí, pero no. El amilenialismo, al pensar que el reinado del Señor ya inició y su venida es definitiva, y el milenio es una era simbólica, si tú lo ves por ese lado, lo más sensato, si es que tú piensas que no son 1000 años literal, sino que en cualquier momento el Señor puede regresar y no hay una segunda oportunidad, sería que te santificaras. Por lo tanto, si lo ves lógicamente, no siempre el dispensacionalismo o el amilenialismo te va a llevar a mayor santidad, porque eso tiene que ver con una entrega de tu corazón al Señor más allá de la escatología que uno tenga. Y ahí es donde yo hacía la salvedad con Jere, porque Jere igual me decía, no, si dependiendo afecta mucho cómo viváis, sí, pero no, ¿cachai? Porque hay gente que yo conozco dispensacional
que vivía así por lo mismo, porque esta idea, que está solo en el dispensacionalismo, sí te abre la mente a que, pero entonces hay oportunidad. Si me quedo, pero entonces después muero inmolado como mártir y me salvo, por mientras vivo como quiera. En cambio, en todas las demás posturas, o las otras tres al menos, no existe esa oportunidad, po. Porque si el Señor viene y tú apostataste de la fe, condenación eterna. Eso por un lado. Guardar el tema de uno será tomado, otro será quitado etimológicamente, no es lo mismo que arpazo. Entonces, ese término de arrebatar bruscamente solamente está en Tesalonicenses. El misterio de Israel, yo esto ya es personal. Por ejemplo, en varios temas que son misterios, yo igual soy bastante adherente al dispensacionalismo. Pero el tema de cuando la Biblia habla de misterios, normalmente son misterios, son cosas difíciles de entender. Y los misterios no son las partes que uno espera que toda la iglesia entienda o que uno enseña tajantemente, insistentemente. Entonces, cuando habla Pablo tanto de el arrebatamiento, la transformación de los cuerpos glorificados y la restauración de Israel, que citan normalmente en el dispensacionalismo en Romanos 11, Pablo dice, no quiero que ignoren este misterio. O sea, se los comenta para evitar una altivez del pueblo gentil. Entonces, pero no dice, no lo enseña como una doctrina fundamental la restauración de Israel, sino que lo menciona como un misterio. Lo mismo que le pasó a los discípulos cuando el Señor asciende. Señor, vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo, que tú mismo lo mencionabas, y el Señor le dice, a ustedes no les compete saber esto. La misma sabiduría que tuvo Pablo, al decirle a los romanos, les menciona un misterio para que no se vuelvan altivos, pero no es algo que tenga una predominancia de enseñar. Eso por el tema claro, hay harto texto, pero si uno tiene, como decíamos al principio, la escuela de fondo, siempre va a tender a interpretarlo así. Denlo, pastor. Claro, yo creo lo mismo que Patito. Pasa algo, Rodrigo, en lo que tú planteas, que si uno ya tiene ideas predeterminadas, va a ver todo con esa perspectiva. Te doy un ejemplo. Si a ti te cuentan un rumor sobre una persona, cuando esa persona sea amable y te hablan mal de una persona, mire, pongan atención en esto, hermano, para que usted entienda un poco cómo funciona la teología. Si te hablan mal de una persona, muy mal, ese pastor es manipulador, mentiroso, inmoral, acá. Tú cuando veas a esa persona ser amable contigo, tú por dentro vas a decir, debe ser mentira. Cuando te saluda, hola, ¿cómo está? Y te abraza, sentí el abrazo hipócrita. Y cuando la persona tenga un leve enojo, tú vas a decir, ahí mostró lo horrible persona que es. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno, respecto a la Biblia, le enseñaron el arpazo o el rapto, uno va a ver, uno será tomado, otro será dejado. Listo, ahí está el arpazo. No necesariamente, puede ser otro evento. ¿Me entienden? Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pato, de que son temas muy complejos y no tan evidentes. ¿Por qué? Porque a favor del amilenialismo, repito, yo no soy amilenialista, está el que Pablo en 1 de Corintios 15, en que 1 y 2 de Tesalonicenses, en que Pedro, todos nos hablan de una línea de tiempo simple. La línea de tiempo es, hay gente que duerme, nosotros estamos en la tierra, nosotros somos de alguna manera tomados por Dios y esa gente que duerme resucita y estamos en un nuevo mundo donde el mal es juzgado. La línea de tiempo premilenial es mucho más compleja y parece que, a excepción si sacamos Apocalipsis, ni Pablo ni los apóstoles hablan de esta línea de tiempo tan compleja como es la premilenial, ¿vale? Ahora, obviamente, tiene sus ventajas el premilenialismo, que al ser más literal, la gente fácilmente puede asociar eventos con la interpretación. Es un tema interpretativo y es bien interesante, Rodrigo. De todas maneras, acá en la iglesia hay hermanos dispensacionales, premileniales, históricos, postmileniales, y parece que después de esta predicación, de esta enseñanza, va a haber algunos amileniales entre nosotros. Es posible. Entonces estamos abiertos a entre todos cumplir la gran comisión en eso. Un texto nomás a agregar. Patricio. Claro, es que Jesús, por ejemplo, como mencionaba Rodrigo,
Claro, Jesús dice, oren que sean tenidos por dignos de escapar, pero el mismo Jesús dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Entonces, bajo esa lógica, no es tan simple de tomar un verso, ¿cierto? Y armar toda una tesis en base a una parte de un discurso. Entonces, en ese sentido, es complejo, tiene ventajas y desventajas porque toma partes puntuales de un relato para armar una Sí, tesis que necesita mucho de distintos textos. Pero, como Pero decía el pastor, esa es la idea de solo, enseñar las cuatro posturas. Entonces, solo que ahí, obviamente, se mencionó toda la fortaleza del premilenialismo cuando se predicó el premilenialismo, y ahora se predica la fortaleza del amilenialismo, y en la próxima van a hablar la fortaleza del postmilenialismo. Y es la idea de hablar de todas las posturas. sí, correcto, correcto, muchachos. ¿Algún otro hermano tiene alguna consulta? Sé que algunas consultas pueden ser complejas, hermano, y usted se puede enredar. Es normal. Estas enseñanzas que estamos dando son un puntapié inicial para que ustedes comiencen a estudiar escatología. No es lo único que tienen que estudiar en su vida, porque tenemos que estudiar otras cosas bíblicas también que son importantes para el ahora. Pero sí es bueno que hagan sus preguntas, vamos a dar un tiempo ahora. Y también felicitar por la investigación a Jeremías y Patricio, lo hicieron muy bien, muchachos, los felicito. Trabajo cumplido. Muy buena diapositiva, muy buenas gráficas, muy buenas explicaciones y sé que estudiar esto es enredado. Son muchos versículos, es un enredo y cuesta, ¿vale? A mi hermano, si están un poco enredados, pueden revisar después las enseñanzas anteriores, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Pueden escribirla en el chat o decirla por audio. Si no, cerramos la enseñanza del día de hoy, ¿ya? Ahí alguien activó micrófono. ¿Quién? Hable nomás. ¿No? Perfecto. Entonces, creo que no hay más preguntas. Patricio, ¿quiere algo que señalar antes de terminar sobre esta postura? No, quizás les pueda ayudar mucho. A mí al menos lo encontré bastante interesante. Estaba escuchando no sé si debate, pero una exposición, pero de tres, cada uno que pensaba distinto. Estaba un premilenial, un amilenial y un postmilenial, si mal no recuerdo. Y ahí sacaba un verso y decías, ya, pero si lo interpretáis así, ¿qué pasa con esto? Y está muy, muy, muy bueno. Porque de repente, Po- obviamente, siempre desde el ¿Podría punto de vista de mandarnos ese uno, video? ya. Sí, era John Piper, no me acuerdo qué más, se lo envío. Ya. Don Patricio Campos, ¿qué porcentaje de amilenial ahora usted? ¿Un 5, un 10, Soy un un, 15 o soy cero? un amilenial dispensacional semi-post. Ya. Ya, perfecto. Jeremías, ¿usted? No, igual tiene sus argumentos válidos. Creo que es lo más coherente de momento. Sin tanto Perfecto. estudio, es bastante coherente, equilibrado, digámoslo así. Es fácil de entender. Yo le Claro. decía al género, No, así como vamos, voy a inventarme una quinta interpretación. no es tan Una que va a rebuscado. mezclar todo. Claro. Sí, sí, no es tan rebuscado. Entonces, en ese sentido, es difícil, toma tiempo, como decía usted, estudiar esto de verdad es como una ensalada, pero creo que tiene bastante coherencia. No es tan loco de pensar. Perfecto. Amados hermanos, como información, debido a que el próximo martes es 30 y yo voy a estar viajando a Colombia y tengo que ser yo quien da la enseñanza. Y perdón, es 31, perdón, y es año nuevo y yo estoy viajando miércoles. Sí, el miércoles 31 y yo voy viajando el martes a Colombia para estar con mi familia allá en Colombia. Y el día jueves es un día post año nuevo. Yo voy a dar la última enseñanza el viernes 2. El viernes 2 cerramos con postmilenialismo, donde yo tengo que dar una explicación del postmilenialismo. Así que no se lo pierdan para que puedan traer sus preguntas, revisar. Perfecto. Estamos queriendo hacer esto para que ustedes puedan aprender y felicito